Termoquímica. La termoquímica estudia los cambios térmicos que suceden en una reacción química. Se refiere al calor liberado o el calor absorbido en una reacción determinada. Por ejemplo, si yo tengo carbono y combino con oxígeno, carbono sólido, oxígeno gaseoso, me ha de dar dióxido de carbono gaseoso. Todos hemos hecho este experimento alguna vez en casa. Tenemos un pedazo de carbón y lo encendemos. ¿Para qué encendemos el carbón? Para calentar. Lo que quiere decir que esta reacción es exotérmica. Una reacción es exotérmica cuando libera calor. El calor liberado se escribe de esta forma. Negativo en este caso porque está liberando calor. En este caso libera 94.050 calorías. 94.050 calorías. A esto se llama también calor de reacción. En este caso también se puede llamar calor de combustión, porque se está quemando el carbono. Entonces la termoquímica estudia eso. Estudia el calor liberado o el calor absorbido. Por ejemplo, una ecuación que absorbe calor es el nitrógeno más oxígeno gaseoso me ha de dar dióxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno, perdón. Y aquí esto libera, mejor dicho, absorbe energía, positivo. En este caso, 43.200 calorías. Entonces, la termoquímica trata de eso, del calor liberado o del calor absorbido. Por ejemplo, esta reacción no se puede dar si yo no le doy 43.200 calorías por cada mol de nitrógeno que está haciendo reaccionar. O por cada mol de oxígeno que está haciendo reaccionar. Esa cantidad de energía debo darle. En el otro caso, carbono más oxígeno libera energía. Por esa razón, un pedazo de carbón sirve para hacer hervir la olla. Así podemos calentarnos. De esto trata entonces la termoquímica. Entonces, si la reacción es exotérmica, tendrá signo negativo. Si es endotérmica, tendrá signo positivo. En biología, la exotérmica se llama también exergónica y la endotérmica endergónica. En base a esto, nosotros podemos analizar cuál es el calor de reacción a volumen constante y a presión constante. Veamos a volumen constante. Calor de reacción a volumen constante. Volumen constante. Partiendo de la primera ley de la termodinámica, delta U igual a calor menos trabajo, y sabiendo que el trabajo es presión por variación de volumen, al ser volumen constante esto se hace cero.
entonces delta U es igual al calor a volumen constante. Porque el trabajo se hace cero. ¿Y por qué se hace cero el trabajo? Porque no hay cambio de volumen. Nos está diciendo que el volumen es constante. Por lo tanto, calcular la energía interna es lo mismo que calcular el calor, siempre y cuando el volumen sea constante. ¿Qué pasa cuando el calor de reacción es a presión constante? Vamos a ver entonces calor ahora a presión constante. Si partimos de la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a calor menos trabajo. Pero sabemos que el trabajo es presión por variación de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. ¿Verdad? Entonces, si yo reemplazo aquí esta ecuación, voy a tener que el trabajo, que es igual a presión 2, presión por volumen 2 menos volumen 1, reemplazando en esta ecuación voy a tener que el valor del calor es igual a delta U más trabajo. Estoy despejando nada más acá. Como es un calor a presión constante, esto va a ser igual a delta U más presión por delta B. Ahora, el calor a presión constante, delta U es U sub 2 menos U sub 1. Más será esto presión por volumen 2 menos presión por volumen 1. Si ordeno un poquito esto, voy a tener que el calor a presión es igual a U sub 2 más P volumen 2, presión 2, volumen 2. Menos, voy a poner un paréntesis, U sub 1 más P por volumen 1. Hemos visto en la anterior unidad que a esto se llama entalpía. En este caso será entalpía 2 y esto es la entalpía 1. Quiere decir entonces que el calor a presión constante es variación de entalpía. Llegamos a esa conclusión, que el calor a presión constante no es más que el cambio de entalpía. El calor a volumen constante es el cambio de energía interna. Eso es entonces el calor de reacción a volumen constante. Delta U igual a Q sub B. Y el calor de reacción a presión constante nos resulta que es Q sub P igual a delta H. Quiere decir, calor a presión constante es el cambio de entalpía. En termoquímica se trabajan con ecuaciones termoquímicas. Vamos a ver en qué consisten las ecuaciones termoquímicas. Una ecuación termoquímica es aquella que tiene escrito los símbolos de los reactivos y los productos, como una reacción estequiométrica común. Vamos a poner algunos ejemplos. Un primer punto. Un segundo punto, la ecuación tiene que estar necesariamente igualada, balanceada. La ecuación estequiométrica tiene que estar igualada. ¿Cómo se iguala? Hay muchos métodos de igualación. Hemos estudiado eso en química. Tercer punto a tomar en cuenta en una ecuación termoquímica. Al final de la ecuación tiene que estar escrito el calor o entalpía de reacción. Será positivo si es que se absorbe energía y será negativo si se libera energía. Otro punto a tomar en cuenta. Es necesario indicar la temperatura y presión a la que se realiza la reacción. Por ejemplo, tenemos aquí delta H. Escribo supra cero.
Este supracero quiere decir, y escribo sub 25. Quiere decir que esto está a la temperatura de 25 grados Celsius. O también se puede escribir en grados Kelvin. Entonces, el supra está referido a la atmósfera y el sub a la temperatura. En las reacciones termoquímicas siempre se trabaja a temperatura de 25 grados y presión de una atmósfera. A esto se llaman condiciones estándar. Todo lo que tenemos en las tablas, en las guías de los libros de físico-química, están dadas en condiciones estándar. Quiere decir que se sacó a nivel del mar y a una temperatura de 25 grados. Entonces, una ecuación termoquímica tiene que tener estos valores. Y finalmente, en una ecuación termoquímica se tiene que especificar el estado físico en el que se encuentra. Se pondrá una S si es sólido, una G si es gaseoso, una L si es líquido, se puede poner una AC si es acuoso, o también se puede poner diluido, y también se puede poner que está concentrado. Eso es lo que contempla entonces una ecuación termoquímica. 5 puntos importantes. Primero, escribir reactantes y productos. La ecuación tiene que estar balanceada. Al final de la reacción tiene que escribirse la entalpía, si libera o absorbe. Se indica la temperatura y presión y finalmente el estado en que se encuentra. A continuación voy a poner acá un listado de algunas ecuaciones termoquímicas. Tienen ustedes en su guía. Aquí voy a poner alguna de ellas. En esta tabla todo está dado en calorías por mol. Pero en otra tabla puede haber otro, en otras unidades. Aquí voy a poner algunas otras unidades. Puede escribirse delta H 298 sub o 25. Aquí tengo un pequeño listado de ecuaciones termoquímicas. Vamos a analizar los 5 puntos que hemos mencionado. Primero, una ecuación termoquímica tiene que tener reactantes y productos. Tienen que estar escritos los reactantes y productos, como en cualquier ecuación estequiométrica común. Segundo punto a tomar en cuenta, la ecuación siempre tiene que estar igualada. Aquí tengo 2 hidrógenos, sobre 2 hidrógenos. Aquí tengo un oxígeno, 1 medio por 2, un oxígeno. Está igualado. Tercer punto a tomar en cuenta, al final de la reacción tiene que estar escrito el calor
que se libera o que se absorbe. En este caso es un calor liberado, es exotérmica. Hidrógeno más oxígeno me da agua y al formarse agua libera 68.320 calorías por mol. Necesariamente tenemos que escribir el supracero y el subíndice que me está indicando. Esto está hecho a una atmósfera y temperatura de 298,15 Kelvin o 25 grados Celsius. Y finalmente, todos tienen que tener el estado en que se encuentran. Aquí yo tengo hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso. Lo mismo tengo aquí. La diferencia está en este punto. Aquí tengo agua líquida. Aquí se obtiene agua gaseosa. Y fíjense que estos valores son distintos. El uno es 68.320, el otro es 57.800. En este caso dado en las mismas unidades. Calorías por mol. Es por esa razón que es importante que nosotros pongamos el estado en que se encuentra. Ahora sí estoy hablando de estado al estado sólido, líquido, gaseoso. ¿Verdad? Aquí tengo otra ecuación. Hidrógeno más azufre más oxígeno me da ácido sulfúrico. Libera 811.32 julios. Entonces hay que tener cuidado en qué unidades está en determinada tabla. O aquí este otro. Nitrógeno más oxígeno me da monóxido. Aquí necesito darle 43.2 kilocalorías por cada mol con el que estoy trabajando. A esto se llaman ecuaciones termoquímicas. Este listado de ecuaciones termoquímicas está en los libros de fisicoquímica. En la guía tenemos unos cuantos, como este. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una pregunta, ¿las Sí. unidades siempre deben estar en calorías de mol o depende de lo que nos pidan? Depende de lo que nos piden. Si yo tengo en mi tabla julios, lo transformo a calorías. Y si me dan en calorías y me pide el problema en julios, lo transformo de calorías a julios. Eso no es más que un factor de conversión. Aquí tengo, por ejemplo, en kilocalorías, arriba tengo en calorías. ¿Cómo se transforma de kilocalorías a calorías? Solamente multiplicando por 1000. Quiere decir que esto sería 43.200 calorías por mol. Kilo siempre significa 1000. Un kilogramo, 1000 gramos, ¿verdad? Un kilómetro, 1000 metros. Kilo es eso, 1000. Veamos ahora cómo se calcula el valor de delta U a partir de delta H o viceversa. Quiere decir, si yo tengo calor a volumen constante, puedo hallar el calor a presión constante. O al revés, si yo tengo calor a presión constante, puedo hallar a volumen constante. Vamos a ver entonces la conversión o el cálculo de delta U a partir de delta H. Delta U a partir de delta H. Y viceversa.
Recordemos esta ecuación que delta H es igual a delta U más P delta B, donde la presión es constante. Recordemos que la entalpía es el calor a presión constante. El factor principal en esta ecuación es delta B. El valor delta B es muy pequeño, quiere decir, el cambio de volumen es muy pequeño en sólidos y en líquidos. Y si delta B es muy pequeño, delta B, digamos 0, entonces delta H es aproximadamente igual a delta U, ya que esto se hace 0. Eso en sólidos y líquidos. Pero en gases la diferencia de volumen es grande. Por esa razón que en gases no podemos hacer eso. Y tenemos que utilizar la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT. Si yo despejo el volumen, voy a tener nRT sobre la presión. Y si esto reemplazo en la ecuación, delta H es igual a delta U más presión por volumen de productos menos volumen de reactantes. En una ecuación es así, en una reacción química hay reactantes y hay productos. Aquí entonces están diciendo productos menos reactantes. Reemplazando en esta ecuación tendríamos que delta H menos delta U, voy a llevarlo al otro lado el valor de delta U, P, aquí voy a reemplazar N de productos RT sobre presión menos N de reactantes RT sobre presión. Al ser la presión constante, estas presiones se van. Tendría entonces que delta H menos delta U es igual a, voy a factorizar RT y voy a tener NP menos NR por RT, factorizado RT. Y a esto vamos a llamarlo delta NG. Entonces, esta diferencia, delta H menos delta U, es delta NG por RT, donde T es la temperatura, R la constante de los gases, delta NG es la diferencia de los moles de los productos menos reactantes solo gaseosos, solo gases. Y con esta ecuación yo puedo transformar delta H a delta U, si es que tengo uno de ellos, por medio de delta NG RT. De esta manera entonces se calcula delta U. En la práctica lo que se hace es lo siguiente, se trabaja a volumen constante. En un laboratorio, a nivel del mar, a presión constante, ¿cómo han sacado los científicos los calores de los diferentes combustibles, por ejemplo? Lo que hacen es agarrar una bomba calorimétrica, que es una bomba, un recipiente donde el volumen no varía, entonces está trabajando a volumen constante. Ponen ahí el reactivo, digamos aquí un combustible, y encienden, arde. Y ese calor liberado, miren, es un calor a volumen constante. Y eso pueden llevarlo a presión constante por medio de esta ecuación. Veamos un ejemplo. ¿Alguna pregunta acá?
¿No hay preguntas? Vamos al ejemplo. El ejemplo dice, la combustión de un mol de benceno líquido a presión constante viene dado por la siguiente reacción. El benceno líquido reacciona con el oxígeno gaseoso para darnos dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Siempre el producto de combustión es dióxido de carbono y agua líquida, si es que hay suficiente cantidad de hidrógeno. En esta reacción, su delta H a 25 es igual a menos 780.980, dado en calorías por mol. Calcular delta U. Quiere decir el calor a volumen constante. Primero tenemos que igualar. Aquí hay 6 carbonos. Tenemos 6 carbonos. Tengo aquí 6 hidrógenos. Aquí tengo 6 hidrógenos a este lado. 3 por 2, 6 hidrógenos. Ustedes saben que el oxígeno se iguala de último. Tengo aquí 3 oxígenos. 6 por 2, 12 más 3 son 15 oxígenos. Como son 15 oxígenos, yo puedo esto igualar con 15 medios. Así se iguala, 15 medios. 6 por 2, 12, más 3, 15, ¿no? ¿Está bien? Licenciado, Dígame. en los datos, con el ejemplo 1, donde está dictando el 7, donde dice 7, un medio, ¿no se anotaría? Es lo mismo, pues. Es lo mismo, 7 ¿no? un medio es lo mismo que 15 medios. Ah, ya, sir, gracias. Ya, es lo mismo. Pero esta es la forma que nos han enseñado a igualar, ¿verdad? Más fácil igualar es que tienes un sub 2, entonces 15 medios. Pero 15 medios es lo mismo que decir 7 un medio. Exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, queremos calcular nosotros delta U. Delta U será igual, ya por la ecuación que hemos visto anteriormente, será igual a delta H menos delta NG por RT. Lo que tenemos que calcular entonces es delta NG. ¿Qué es delta NG? Moles de productos menos moles de reactantes solo de compuestos gaseosos. Productos. Tengo acá 6 de dióxido, 3 de agua, pero el agua no es gaseoso, es líquido. Entonces solamente anoto 6. Menos. Reactantes. Tengo acá el benceno, líquido. A lo que tengo entonces es 15 medios. 15 medios es 7.5. 15 entre 2 es 7.5. Me da como resultado entonces menos 1.5. Y esto reemplazo en la ecuación. Delta U será igual entonces, delta H tenemos dato. Dado en calorías. Menos delta NG, menos 1.5 moles. R, la constante universal, está en calorías, debo utilizar en calorías. 1.987. Dado en calorías, mol Kelvin. La temperatura no me dice nada acá, pero sabemos que está referido a 25 grados. Entonces da 298
0.15 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol y tengo el valor de delta U, que no será más que hacer operaciones. El resultado es menos 780.091 calorías. Decimales más, decimales menos. Recuerden que no tiene gran significado. De esta manera, entonces, el valor de delta H, que es un calor a presión constante, es transformado a delta U, que es calor a volumen constante. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Muy bien, vamos a ver en qué consiste la calorimetría, que es la parte práctica que se hace en el laboratorio. Bueno, nosotros vamos a hacerlo, pero teóricamente, calorimetría. Para esto ya se va a cortar, voy a salir y vuelvan a entrar, por favor. Vamos a ver en qué consiste la calorimetría. La calorimetría es un conjunto de procedimientos que sirven para medir las cantidades de calor absorbido o desprendido por un sistema determinado. Para medir el calor absorbido o desprendido se utilizan calorímetros. Nosotros en laboratorio tenemos calorímetros de laboratorio. Estos calorímetros consisten en una envoltura metálica que tiene adentro una envoltura de plastofor y más adentro tiene otra envoltura que es de plástico. Y dentro de ese calorímetro tenemos nosotros un tubo que se llama de reacción. Y en ese tubo de reacción es lo que ocurren las reacciones que vamos a
analizar nosotros, como ser dilución, como ser neutralización, etcétera. Esto se trabaja con dos termómetros, un termómetro para la parte de afuera del tubo y otro termómetro dentro del tubo. De esta manera entonces se trabaja con dos termómetros. Aquí lo que se quiere es analizar cuál es el calor absorbido o cuál es el calor desprendido. Para esto, el calor que nosotros analizamos es un calor a presión constante, que nosotros sabemos que es la entalpía. Este calor a presión constante es igual al número de moles por Cp delta T, ¿verdad? O también se puede escribir como masa Cp delta T. Que sabemos que delta T no es más que T2 menos T1. En laboratorio vamos a calcular entonces estos calores. Como es un calor a presión constante será la entalpía. Pero sabemos que la entalpía es N por Cp delta T, que también se puede interpretar como masa. ¿Por qué razón? Es más fácil medir una masa de agua, ¿verdad? Tanto de agua y listo. Y se saca por su densidad, se saca cuál es la masa. Al valor de Cp, recuerden que se llama capacidad calorífica a presión constante o también es conocido como calor específico. Ese calor específico se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de masa 1 grado centígrado. Eso es lo que se llama calor específico. Nosotros en calorimetría, en laboratorio, básicamente lo que vamos a hacer son balances calorimétricos. Para eso, la primera experiencia de calorimetría que se va a hacer es cómo determinamos la constante calorimétrica de nuestro calorímetro. Y para eso vamos a ver cómo se hace un balance. Un balance calorimétrico consiste en lo siguiente. El calor ganado por una sustancia es igual al calor perdido por la sustancia. Recuerden que la primera ley nos dice, la energía no se gana ni se pierde, solo se transforma. Lo que alguien está ganando, alguien lo tiene que perder. Esto es en forma general un balance. Pero por la primera ley sabemos que el calor ganado menos el calor perdido va a ser igual siempre a 0. ¿De acuerdo? Esto es más. Entonces, al despejar, el calor ganado siempre será igual a menos el calor perdido. O al revés. Menos el calor ganado será a más calor perdido. Esto por esta razón, porque estoy diciendo, alguien gana calor, alguien pierde en forma general. La suma de los dos siempre tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la energía no se gana ni se pierde, solo se transforma. Entonces, en balance, lo que alguien ha ganado, alguien ha tenido que perderlo. Y estos balances son muy sencillos. Vamos a hacer uno que está hecho aquí en su guía. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Despreciando las pérdidas de calor hacia el medio, determinar la temperatura resultante, temperatura final, o de equilibrio también se llama, cuando se mezclan, voy a ponerle masa 1, 50 gramos de agua, 50 gramos agua, a una temperatura de 100 grados Celsius, con masa 2, 100 gramos de agua, también es agua, que se encuentra en un calorímetro a una temperatura de 30 grados Celsius. Considera que la constante calorimétrica del calorímetro es 0. Quiere decir que no hay pérdidas de calor hacia el medio ambiente. Eso significa. Analizamos entonces eso.
tengo 50 gramos de agua caliente. Aquí. Tengo agua caliente. Y le añado 100 gramos de agua fría. El uno está a 100 grados, el otro está a 30 grados. Una vez que se mezclen los dos, ¿cuál será la temperatura? ¿Seguirá 100? ¿Será 30? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo creen que debería ser la temperatura? ¿Más de 100? ¿Menos de 30? ¿Cuánto debería ser? Si yo tengo agua caliente y agua fría, ¿qué voy a obtener al mezclar los dos? Agua tibia, pues. Agua tibia. Temperatura media. Sí, ya. Eso, la temperatura estará más de 30 y menos de 100. ¿De qué dependerá si está más cerca a 100 o a 30? De la cantidad de agua. Y eso es lo que vamos a hacer con este balance. En el balance decimos, calor ganado más calor perdido es igual a 0. Lo que el uno gana, el otro lo va a perder. Entonces vamos a decir aquí que el calor perdido por el agua, calor perdido, va a ser igual al calor ganado. Pero por la ecuación esto es negativo. Entonces esto es el calor perdido por el agua. Calor perdido por el agua. ¿Qué agua? Por el agua caliente. Por el agua caliente. Porque ese se ha de enfriar. Y este otro es el calor también por el agua. ¿Pero qué agua? Agua fría. Recordemos que estos calores son a presión constante. Por lo tanto, estamos hablando de entalpías. El calor no es más que la entalpía. Y la entalpía es masa, Cp, temperatura final menos la temperatura inicial. También se puede expresar en moles, pero aquí tengo datos de masas. Entonces voy a decir, menos, paréntesis, calor. ¿Quién pierde calor? El agua caliente. ¿Cuál es la masa del agua caliente? 50 gramos. Cp del agua. El Cp del agua es dato, Cp del agua es 1 caloría por gramo grado. Así se expresa el Cp o capacidad calorífica. Este grado puede ser Celsius o puede ser Kelvin. Entonces decimos 50 gramos por 1 caloría gramo grado. Voy a utilizar grados Celsius. Por temperatura final. También puedo llamarlo T sub F, temperatura de equilibrio. Voy a escribir en este caso como T sub F, temperatura final. Menos la temperatura del agua caliente. ¿Cuál es la temperatura del agua caliente? T1. Según tengo ahí en mis datos. ¿Quién gana calor? El agua fría. ¿Cuál es la masa del agua fría? 100 gramos de agua fría. Por Cp, 1 caloría por grado Celsius. Por la temperatura final, menos la temperatura inicial. Temperatura inicial, en este caso, del agua fría es T sub 2. Fíjense entonces, depende de la nomenclatura que yo utilizo para poder reemplazar en mi balance. De aquí en más, ya la cosa es más sencilla. Gramo se va con gramo. A ver, aquí se me fue. Este era gramo, grado Celsius. Gramo se va con gramo. Gramo se va con gramo.
Fíjense que mi temperatura está en grados Celsius, quiere decir que aquí arriba voy a tener mi temperatura en grados Celsius. Aquí tengo calorías, a otro lado tengo calorías, no hay mayor problema. Entonces, como es 1, esto quedaría así. Menos 50 T sub F. Más 50 T sub 1. Menos por menos más. Igual 100 T sub F. Menos 100 T sub 2. ¿Qué es lo que quiero hallar? T sub F. Entonces, despejamos de aquí T sub F. Esto voy a llevar al otro lado. Esto de aquí voy a traerlo aquí. Voy a tener así la ecuación entonces. 50 T sub 1 menos, más sería en este caso, 100 T sub 2 igual a 100 T sub F más 50 T sub F. Que equivale a decir 150 T sub F. Entonces T sub F será 50 por T sub 1. ¿Cuánto vale T sub 1? 100 más 100 por T sub 2. ¿Cuánto vale T sub 2? 30. Esto sobre 150, que está yendo a dividir. Y listo. Y hacemos operaciones. Esta temperatura tiene que salirme más de 30, pero menos que 100. Haciendo operaciones sale 53.3 grados Celsius. A esto se llama calorimetría. Esto es lo que vamos a hacer en laboratorio. ¿Alguno pudo bajar del portal el laboratorio de la segunda parte? No se puede entrar, ingeniero. Sale error. Sí, ahorita está en problemas el Moodle, pero yo la anterior semana lo subí. ¿Nadie bajó? ¿Laboratorio? ¿Hay alguien que bajó? Yo lo... Ya lo tiene, ¿verdad? Muy bien. Compartan entonces también. Estamos 43 en aula. Yo creo que alguien ha tenido que bajar y veo que sí. Algunos han bajado ya. Los demás bájenlo, por favor. Está ahí en el tema. Y recuerden que eso tenemos que trabajar. La guía lo imprimen de donde les estoy dando. Lo imprimen y ahí tenemos que trabajar. Esas guías vamos a recoger. No sé cuándo, pero vamos a recoger. Se me entregan a mí en físico, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna consulta en este ejercicio? Vamos a hacer otro ejemplo. Siempre va a ser El agua sí, va a ser una. Esa es su capacidad calorífica del agua, es un dato. Otra sustancia como el hielo, por ejemplo, tiene otra capacidad calorífica. O si es un metal, tiene otro valor. Pero el agua sí tiene ese valor. Cp es igual a 1 caloría gramo grado. Muy bien, este ejercicio no está en su guía. Les voy a dictar.
Anoten entonces, les voy a dictar. El ejemplo dice, calcular la temperatura de equilibrio o final, que es lo mismo. Cuando una mezcla de 30 gramos de hielo a 0 grados Celsius se mezclan con 100 gramos de agua. Al decir agua, estoy diciendo que está en estado líquido, a una temperatura de 60 grados Celsius. CP del agua sabemos que es una caloría por grado Celsius, o grado en general. Aquí vamos a trabajar con Celsius. Delta H de fusión o calor de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. ¿Cómo se interpreta este calor de fusión? Para fundir 1 gramo debo darle 80 calorías. Eso significa el delta H de fusión del agua. Muy bien, entonces me están pidiendo la temperatura de equilibrio. Este ejercicio es similar al anterior, hay que hacer un balance calorimétrico, pero la diferencia es que aquí yo tengo ahora hielo. Entonces este hielo primero tiene que fundirse. Se convierte en agua y esa agua se mezcla con la otra agua y vamos a hallar su temperatura de equilibrio. El hielo está a 0 grados, el agua caliente está a 60 grados. ¿Cuánto será entonces mi temperatura? Mi temperatura tiene que ser intermedia, tiene que estar entre 0 y 60. Más cerca a 0, más cerca a 60, de eso se trata el balance. Vamos a ver cuánto nos sale. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Inge. Perfecto, entonces hacemos nuestro balance. Decimos, calor ganado más calor perdido es igual a 0. Por lo tanto, el calor perdido va a ser igual al calor ganado. Uno de ellos negativo, cualquiera. Digamos, estoy poniendo acá por conveniencia, el que pierde calor, pues estoy poniéndole negativo. Porque podría haber sido al revés, el análisis es exactamente lo mismo. Ahora empezamos a analizar. ¿Quién pierde calor? Díganme ustedes, ¿quién pierde calor? El Nada. agua. El agua caliente en este caso. Entonces voy a ponerle aquí masa 2 por Cp del agua por temperatura final o de equilibrio. Eso es lo que estoy buscando. Menos la temperatura del agua, T sub 2. Ahora, ¿quién gana calor? ¿El hielo? ¿O no va a ganar calor el hielo? Va a ganar calor, ¿verdad? Entonces se ha de fundir. Entonces ponemos masa del hielo por Cp. Ya está fundido del agua. Temperatura de equilibrio menos la temperatura T sub 1. Más el calor de fusión. Porque esto que es agua se ha fundido gracias al calor de fusión. Sabemos que Cp es 1.
Entonces esta ecuación podemos escribir así. Menos masa 2 T sub E, menos por menos más, masa 2 por T sub 2, igual masa 1 por T sub E, menos masa 1 por T sub 1, y más delta H de fusión, el calor de fusión del hielo. Temperatura de equilibrio es lo que quiero despejar. Entonces voy a llevar a este lado. Menos masa 2 T sub E, menos masa 1 T sub E, igual menos masa 1 T sub 1, menos masa 2 T sub 2. Lo único que estoy haciendo es llevar de un lado a otro, nada más. Y más delta H de fusión. Factorizamos T sub E. ¿A qué va a ser igual? Menos masa 2 menos masa 1 igual a lo mismo. Entonces, despejando de aquí T sub 2 va a ser igual a todo ese numerador menos masa 1 T1 menos masa 2 T sub 2 más delta H de fusión sobre menos masa 2 menos masa 1. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores, teniendo cuidado lo siguiente, lo voy a poner aquí en rojo. Delta H de fusión es 80 calorías por gramo. Quiere decir, para fundir un gramo necesito darle 80 calorías. Pero nosotros tenemos un gramo, ¿o cuánto tenemos? ¿Cuántos gramos tenemos? A ver, ¿quién me dice? 30. 30. Entonces, por esa razón, aquí esto hay que multiplicarle por 30 gramos. De esta manera, para que tengamos aquí el valor de delta H de fusión. Eso tienen que hacer aquí. A ver, calculen. Y me dan ustedes el dato. Me dicen cuánto es eso.